La Fiesta de los Intrépidos es un evento centrado en la facción de su mismo nombre que consiste en hacer equipo con otros jugadores y completar mazmorras de grupo con la posibilidad de obtener recompensas especiales. El evento de este año toma lugar desde las 4 de la tarde del día 7 de septiembre hasta las 4 de la tarde del día 19 de septiembre. El evento cuenta con una misión introductoria llamada Gloria de los Intrépidos, que puedes adquirir de forma gratuita desde el menú de la tienda de coronas. También puedes adquirir esta misión hablando con Sherilith en cualquier enclave de los Intrépidos It's the scamp. Welcome back, scamp. o desde cualquiera de las tiendas de la emprendedora. Los enclaves de los Intrépidos están situados a las afueras de las ciudades capitales de las Alianzas: El Duelo en Disan, Raíz de Elden en Bosque Graz y Quietud en Refugio de la Tormenta. Mientras dure el evento, podrás recibir una caja de los Intrépidos gloriosa por la primera mazmorra de grupo que completes al día en cualquier dificultad. En adición a esto, por cada jefe final de una mazmorra de grupo que derrotes durante el día después de la primera, recibirás una caja de los Intrépidos de calidad morada. Estas cajas tienen distinciones de veterano o normal, dependiendo de la dificultad en la que completes la mazmorra. Este distintivo solo indica la calidad de las piezas de equipo que puedes encontrar de recompensa dentro de la caja. También puedes conseguir cajas de los Intrépidos realizando la misión diaria de Volgrul, a quien puedes encontrar en cualquiera de los 3 enclaves de los Intrépidos. Las cajas de los Intrépidos pueden otorgar las siguientes recompensas: una pieza de equipamiento garantizada de un conjunto perteneciente a la mazmorra donde conseguiste la caja, tesoros de los Intrépidos por valor de 1000 de oro, llaves de los Intrépidos, kits de reparación de corona, lecciones para la montura, y por último, una página de estilo al azar entre los siguientes estilos: Orden de los Ascendentes, Forja de Sangre, Juramento Carmesí, Vela Temible, Guarida de los Colmillos, Cazador, Alquimia Peligrosa, Aquelarre de la Cuenca Glacial, Mazatún, Sepulcro Lunar, Vigía de la Pira, Anillo de Seda, Invocadora de Escamas, Amanecer de Plata, Ciervos de Zen, La Rosa Plateada, Legión de la Espina, Los Más Fieles y Llama Vigilante. Las cajas gloriosas pueden otorgar las mismas recompensas que las cajas normales, pero también tienen la posibilidad de otorgar páginas de estilo de armas opalinas de conjuntos de monstruo. Estos incluyen el pack de armas de Belidreth, Corazón Gélido, Lord Guardián, Llama Nocturna, Madre del Enjambre y por último, el nuevo estilo Centinela de Rokugan. En la duración del evento, volverán a traer algunos packs de armas de monstruo a la tienda de coronas. Mientras estos paquetes estén en la tienda, podrás conseguir las páginas de estilo de sus máscaras de monstruo al derrotar al jefe final de sus respectivas mazmorras. Tendrás más probabilidades de obtener la página si tienes el logro por completar esa mazmorra tras haber activado el modo difícil. Los packs de armas que volverán en este evento son los siguientes. Desde el 7 de septiembre al 11 de septiembre volverán Escama Trémula, cuya máscara podrá conseguirse en Volenfell, y Zarpa Embarrada, cuya máscara podrá conseguirse en las Cloacas de Quietud 1. A partir del 11 de septiembre al 14 de septiembre estarán disponibles Krag, cuya máscara podrá conseguirse en la Gruta de los Hongos 1, y Belidreth, cuya máscara podrá conseguirse en la Cuna de las Sombras. Y por último, a partir del 14 de septiembre al 19 de septiembre, estarán Engendro de Sangre, cuya máscara podrá conseguirse en el Espiráculo 2, y Guardián Infernal, cuya máscara podrá conseguirse en Ciudad de Ceniza 1. Además de todo esto, en la duración del evento, si derrotas al jefe final de determinadas mazmorras con el modo difícil activo, tendrás la probabilidad de obtener el estilo de esa máscara en su versión opalina, que es exclusiva del evento de los Intrépidos. Las máscaras opalinas que podrán ser conseguidas en este evento son las siguientes: Centinela de Rokugan, en Caverna Sombra Oscura 1, Belidreth en Cuna de Sombras, Corazón Gélido en Bastón Escarcha Aviesa, Lord Guardián en la Prisión de la Ciudad Imperial, y por último, Fuego Nocturno, en la Hondonada de Elden 2. Además de las máscaras, también podrás obtener las páginas de estilo de las sombreras de varios conjuntos de monstruo. Estas páginas las tendrán a la venta los maestros de compromiso de los Intrépidos, a quienes puedes encontrar en cualquiera de sus 3 enclaves. Podrás comprar las páginas de cada hombrera por 50 llaves de los Intrépidos. Para poder comprar las páginas de las sombreras opalinas, deberás tener primero la versión normal de esa misma hombrera prendida en tus colecciones. Los cofres misteriosos por 25 llaves de los Intrépidos tienen la probabilidad de otorgar una página de una hombrera al azar en su versión normal.
A su vez, también puedes comprar un cofre especial con una página de Umbrella o Palino al azar por 25 llaves de los intrépidos. La maestra de compromisos, Maja Al-Ragaz, tendrá a la venta los siguientes: espina ahogadora, zarpa embarrada, engendro de sangre, guardián del motor, llama nocturna, madre del enjambre, centinela de Rukyugan. El maestro de compromisos, Glirio en el Barbarroja, tendrá a la venta los siguientes: escama trémula, Ilambris, rey troll y corazón gélido. Por último, la maestra de compromisos, Urgalag, tendrá a la venta los siguientes: Belidred y Lord Guardián. Durante el Festival de los Intrépidos, puedes conseguir 2 tickets de evento por día tras lootear al jefe final de la primera mazmorra de grupo que realices al día. En la duración de todo el evento, puedes conseguir un total de 26 tickets de evento. Ten en cuenta que solo puedes almacenar en el inventario un total de 12. Si has llegado al límite de inventario de tickets e intentas recoger más, recibirás un aviso indicándote que debes gastar los tickets que ya tienes antes de poder recoger más. Una vez los gastes, volverán a entregarte los tickets del día cuando vuelvas a realizar otra mazmorra. Puedes gastar los tickets de evento en la vendedora de evento La Emprendedora, localizada a las afueras de las ciudades principales, a las afueras de Velkarth en Krarlon y a las afueras de las ciudades principales de las zonas de DLC. Esta vendedora tendrá a la venta los siguientes objetos: mejoras para los compañeros, páginas de estilo vinculadas de las armas, hombreras y máscara de monstruo palinas del centinela de Rukyugan. Los 3 fragmentos para crear la mascota Flor de Bailarín de la Pasión. Los 2 primeros fragmentos para transformar la mascota en la indumentaria Prenda de Bailarín de la Pasión. Y por último, kits de reparación de grupo. El ayudante de la emprendedora, Filio Dormer, a quien podrás encontrar en su tienda, también tendrá a la venta los siguientes objetos: los 3 fragmentos para crear la mascota Morfolito Inestable, y los 3 fragmentos para transformar la mascota en la personalidad Caminante del Lava de las Tierras Muertas. También puedes gastar los tickets en la vendedora de Indrix, localizada a las afueras de Velkarth en Krarlon, quien tendrá a la venta los siguientes objetos: los 4 fragmentos para crear la montura Indrik Naciente, los 4 fragmentos para transformar el Indrik Naciente en la montura Indrik Ónice, los 4 fragmentos para transformar el Indrik Naciente en la montura Indrik de Corazón Musgoso, y por último, las mascotas Indrik de Brillo de Ébano e Indrik Retoño.